Bien. Pero lo que hoy día es un examen. Patología glomerular y túbulo intersticial. ¿Ok? Entonces, algunos términos que tenemos que tener claro antes de empezar, porque vamos a repetirlos a cada rato. En primer lugar, azoemia. ¿Qué es azoemia? La presencia de nitrógeno ureico, urea y creatinina elevadas en sangre. ¿Cuánto es la creatinina normal en sangre? Creatinina. Un aproximado, porque cada laboratorio cambia, pero un aproximado ¿cuánto es? Hasta 1.2, 1.3, hasta 1.5 en algunos laboratorios, pero hasta él. De manera que si yo les pongo, o sea, cuando les pongo un valor en el examen, ahí no va a haber dudas que está elevado. Le pongo creatinina en 5, ahí ya no hay duda que está elevado, ¿verdad? No hay duda. Entonces, creatinina valor habitual 1.2, 1.5 a lo mucho. Si les pongo este valor en el examen, se los pondré de manera de que no haya duda de que esté elevado. 4, 5, 10 ya, ahí ya no hay duda, ¿verdad? ¿Y la urea en sangre cuándo es? Hasta 40, hasta 40. De manera que yo les pongo urea en 100, ahí no hay duda de que esté elevado. Entonces, tener esos valores elevados en sangre se denomina azoemia, ¿no? Urea creatinina elevadas en sangre. Este paciente puede desarrollar manifestaciones clínicas producto de la elevación de esto. ¿Alguien se acuerda de alguna manifestación clínica? Ah, ya. Y cuando el paciente tiene esto elevado en sangre y además tiene signos y síntomas producto de la elevación de estos, se denomina uremia. ¿Ya? Entonces, que yo digo uremia es el paciente que tiene elevados sus valores en sangre y que además clínicamente lo está manifestando. ¿Se acuerdan de una manifestación clínica? Que vos viste la pericarditis urémica. Y se recuerdan que la pericarditis, la encefalopatía urémica también. Entonces, cuando hay manifestaciones clínicas, ya se denomina uremia. ¿Ok? ¿Qué más? Síndrome nefrótico en el medio, que lo vamos a desarrollar ahora. Y vamos a mencionar cuáles son las principales causas de síndrome nefrótico sin nefrosis. Ahora, si bien esto es completamente teórico, ¿no? Eso no quita que un paciente puede empezar su cuadro clínico como nefrótico y en el desarrollo de la enfermedad evoluciona un nefrítico, ¿ya? No es absoluto. Puede ocurrir esto. Generalmente ocurre así. Empieza con un síndrome nefrótico y la enfermedad persiste, se agrava, empeora y luego desarrolla un nefrítico. Puede ocurrir. Ahora vamos a describir exactamente cuál es la diferencia entre ambos. Insuficiencia renal aguda, dijimos, y acá tenemos a un paciente con oliguria. ¿Cuándo hablamos de oliguria? ¿Cómo diagnosticamos oliguria? A ver, ¿cómo te hablar? Amiga ahí. ¿Cuál es oliguria? Exacto. ¿En cuánto? ¿Cuánto tiempo? En un día, 24 horas. Si el paciente, su recuento de orina en el día tiene un valor menor de 400, oliguria. Y a ver, Claudia y Anuria, menos de 100. Entonces, anuria no quiere decir que no orina, quiere decir que hay un volumen urinario sí, pero es que no es 100. ¿Ok? Entonces, esos términos ya los tenemos claros. El paciente con insuficiencia renal aguda usualmente cursa como oliguria o anuria y azoemia, que es elevación de creatinina y urea en sangre. Renal crónica, ¿qué cosa es? La patología progresiva, ¿no? Que genera por lo tanto azoemia de forma progresiva y que ya no tiene tratamiento, no tiene cura. Segundo, renal crónico es proceso degenerativo, ya no hay solución. ¿No? Infección urinario, el paciente con IPU, usualmente que se asocia a esto, bacteriuria, que es bacterias en la orina. ¿No? Y piuria. A ver, ¿y así qué cosa es piuria? Leucocitos en la orina. Leucocitos. Normalmente, ¿cuántos leucocitos hay en la orina? Hay de 0 a 2 leucocitos. Pero si tengo 500 leucocitos en orina, por ejemplo, obviamente la presión. 100, 200, eso es piuria. Presencia de leucocitos. No es pus como tal. Obviamente la presión está formada por leucocitos, pero si estoy específicamente
vamos a hablar de lesiones específicamente en un área, así que debemos recordar cuáles son esas áreas. ¿Ya? Acá está el glomérulo, lo parto a la mitad, lo observo así. ¿Qué estructura tengo? Ya todos saben que lo que es el espacio urinario tiene una célula epitelial hacia un lado y una célula visceral hacia el otro lado, ¿verdad? La célula epitelial parietal, acá está, la célula epitelial que ya está asociada a lo que es el glomérulo como tal, ¿cómo se llama? Podocito, el podocito, ¿ya? ¿Y por qué se forma el podocito? Porque el podocito forma parte de lo que es la membrana de filtración glomerular. ¿Quién forma la membrana? El podocito, la membrana basal propiamente dicha y el capilar fenestrado, el capilar, ¿no? Y la célula endotelial, este glóbulo rojo adentro, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de lo que es lo que forma parte de la pared de filtración, tengo podocito, membrana basal y capilar, ¿ok? Además de ello, todo este ovillo vascular, ese ovillo de vasos sanguíneos, no estén flotando en la nada. Hay células que le dan soporte a su seno, se denominan células mesangiales. Estas también, una célula mesangial, otra célula mesangial. Por lo tanto, estas estructuras de aquí ya las debo tener ubicadas en la cabeza. ¿Por qué? Porque ahora que vayamos a ir desarrollando la patología, vamos a ver que algunas tienen daño o problemas a nivel subepitelial, o sea, por aquí, donde está el podocito. Otras que tienen problema en la membrana basal y otras que son subendoteliales, por debajo de la célula endotelial. Otras que tienen patologías en las células mesangiales. Entonces, yo debo recordar todas estas estructuras por su ubicación o distribución para que te entienda fácilmente cuando hablemos de patología. ¿Ya? 1. Enfermedades glomerulares. Entonces, enfermedades del glomérulo específicamente. Y el problema de las enfermedades del glomérulo, chicos, es que ustedes saben que el glomérulo no se regenera. Un glomérulo que se lesiona, se daña, se fibrosa, queda ahí, ¿no? De manera de que no tiene la capacidad de regeneración. Ahora, cuando hablo de enfermedades glomerulares, pueden haber enfermedades en las cuales sola y únicamente haya daño glomerular, sin afección de otros órganos. O también hay enfermedades que son sistémicas y que dentro de esa enfermedad sistémica lesionan al glomérulo. Por ejemplo, la diabetes. ¿Qué sería la diabetes? Sistémica, porque la diabetes daña no solamente al glomérulo, daña a los vasos sanguíneos, al corazón, no sé, daña a muchos órganos simultáneamente. El lupus, por ejemplo, es una enfermedad sistémica, daña de forma ¿no? simultánea a múltiples órganos. Estos son los ejemplos. A diferencia de ello, cuando yo hablo de una patología glomerular primaria, quiere decir que el daño sola y únicamente se circunscribe al glomérulo. No hay otro órgano en el cuerpo que manifieste clínica. Todo el daño está ahí. Y cuando me circunscribo a estas enfermedades glomerulares primarias, o sea que nacen y se desarrollan solo en el riñón, generalmente pienso en un mecanismo autoinmune. Son enfermedades autoinmunes, ¿ya? Y también hay patologías hereditarias, pero sí es mucho más raro. Entonces, ¿se acuerdan de que dijimos esto, no? Vamos a acercarnos aquí a nivel de lo que es la pared de filtración. Entonces, cuando yo desarrollo la patología glomerular primaria, el problema de la primaria que dijimos que son mecanismos inmunitarios, autoinmunes, que pueden ser de dos formas. Uno, porque el paciente tiene en sangre periférica, en la sangre que circula, complejos antígeno-anticuerpos ya formados. Es decir, tiene anticuerpos que están circulando normalmente en su sangre. Ahí están. Estos complejos de antígeno-anticuerpos pueden depositarse a este nivel. ¿Dónde se depositan? Uno, se depositan subendotelialmente. Miren, ahí está el endotelio, ¿no? Subendotelial. Se pueden depositar en la membrana basal o pueden ser adyacentes al podocito subepiteliales también. Entonces, cuando yo tengo complejos inmunes circulando en sangre, que es uno de los mecanismos autoinmunitarios, estos pueden tener tres lugares de depósito. Aquí hasta 4, ¿ah? Uno es subendotelial, en la membrana basal, subepitelial, y también nos falta una ubicación más, que es en el mesangio. En el mesangio también se puede depositar. ¿Ya? Entonces, una opción es que se depositen los complejos inmunes. Otra opción que tengo es que el paciente tenga anticuerpos solamente circulando en sangre. Los anticuerpos encuentran a su antígeno, ¿dónde? Aquí, a este nivel. Ahí encuentran a su antígeno. Entonces, su
antígeno es el rojito. De manera que los anticuerpos que están circulando llegan a esta zona y como encuentran su antígeno, se unen. Esta patología ocurre, o el ejemplo clásico característico es a nivel de la membrana basal. O sea, aquí a nivel de la membrana basal existen antígenos que van a reaccionar con los anticuerpos que circulan en sangre del cuerpo. Este es otro ejemplo, ¿ya? Pero que se ve, pero en el laboratorio, o sea, que lo estamos viendo. Nos centramos en esta de acá, ¿ya? En A y B. Tengo dos opciones. Uno, depósito de complejos inmunes, o dos, anticuerpos que reaccionan contra un antígeno glomerular fijo, que es en este caso la membrana basal. ¿Ok? Además de ello, algo que también me sirve para identificar patologías glomerulares que vamos a desarrollar es la inmunofluorescencia. ¿Han visto alguna vez inmunofluorescencia? Este examen, quizás no lo han visto porque esto no se usa a diario y no se usa también en todos los laboratorios. Pocos laboratorios en el país tienen inmunofluorescencia. ¿Pero en qué radica? En que va a florecer, ¿no? Está ahí el color verde intenso que se observa cuando hay depósito de algo o cuando hay una reacción inmune en algo. ¿Ok? Así en general. Cuando yo tengo depósitos de complejos circulantes, cuando tengo depósitos de complejos inmunes, el depósito en inmunofluorescencia se va a ver así, miren, granular, ¿no? Como que fueran gránulos de arroz, algo así. A diferencia de ello, cuando yo tengo un anticuerpo que reacciona con un antígeno específico, en este caso el de la membrana basal glomerular, el patrón es lineal. Es como que hubiese agarrado un plumón y hubiese dibujado así, ¿no? Todo. Entonces, eso también es importante. Cuando ustedes lean su caso clínico en el examen, ¿qué cosa me dice? ¿Patrón granular o patrón lineal? Eso también me induce a pensar a mí en mi diagnóstico. ¿Ya? Listo. Manifestaciones clínicas un poquito más de lo que hemos conversado. Ya sabemos que, bueno, ahorita vamos a desarrollar mejor lo que es nefrótico, lo que es nefrítico. La glomerulonefritis rápidamente progresiva, también lo vamos a desarrollar ahora. Bueno, eso es en general nada más. Acá, empezamos con el nefrótico. ¿Cuándo hablamos de síndrome nefrótico? ¿Y por qué hablamos, o es la más estudiada? Porque muchas de las patologías que vamos a conversar hoy día se manifiestan como síndrome nefrótico. O por lo menos inician como tal, inician como nefrótico. ¿Ya? Es la más frecuente, primaria del riñón. Y miren, si yo tengo con síndrome nefrótico, miren todas las causas que tengo. Un montón de causas, ¿no? Pero si yo diagnostico síndrome nefrótico, tengo toda esta lista de causas, sí. Pero mi primera posibilidad es pensar que sea primario. Cosa que sí que es primario, que daña sola y únicamente al riñón, que está en un contexto de una enfermedad autoinmune, exclusivamente renal. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que hacer un síndrome nefrótico, lo primero que debo pensar es que sea primario. ¿Ok? ¿Cómo diagnostico un nefrótico? Uno, y el más importante parámetro de todos, que es la proteinuria masiva. ¿Alguien sabe cuánto normalmente es la proteinuria? 3.5. ¿Cuánto? ¿Hasta cuánto por lo menos? ¿3 qué? ¿Gramos? Miligramos. Es poquito, o sea, normalmente perdemos proteínas hemolinas sí, pero muy poquito. Se dice que son 200 miligramos, entonces es muy poquito lo que se pierde, ¿ya? Menos de eso, menos, 80, 100, ahí es lo que se pierde. Pero miren, este paciente pierde 3 gramos, estamos hablando de 3.000, ¿no? 3 gramos, es bastante, ¿ok? 3.5 gramos de pérdida de proteínas al día. O sea, ya es un factor importante. Si le pongo en el examen, le pondré, pues no le voy a poner 3.5, le pondré ya que tiene 5 gramos al día de proteinuria. Entonces, obviamente ya ahí no va a haber duda de que es una proteinuria en rango nefrótico. ¿Ya? Así se le denomina. Paciente que pierde esta cantidad es considerada masiva, considerada también, por eso es que se le denomina en rango nefrótico, quiere decir que es una proteinuria importante. Si esta proteinuria hace hipoluminemia. ¿Por qué hace hipoluminemia? Porque proteína. Por la pérdida de proteína. Entonces es congruente. Entonces normalmente, ¿cuántas son las proteínas o el valor de proteínas en sangre? De albúmina por lo menos. ¿Cuánto es normal? De 2 a 4, es un rango. Ya. Aquí va a ser usualmente, no de 2, un poquito más, entonces casi 3. Porque la hipoluminemia es usualmente importante, ¿no? Y va de la mano con esta proteinuria. ¿Por qué habla de edema? Por la pérdida de proteínas. Disminución de la presión oncótica. Correcto, ¿no? Y también va a haber usualmente hiperlipidemia y dislipidia. ¿Por qué habría hiperlipidemia?
en la lesión glomerular, que ya vamos a ver ahora, que es un problema autoinmunitario, ¿no? De lesión a nivel de toda esa membrana que se filtra. Entonces se daña él, aumenta la permeabilidad de la membrana basal, aumenta o incrementa la proteinuria, que es, como dijimos, en rango nefrótico masiva mayor a 3.5. Obviamente el paciente hace hipoalbuminemia, y esta hipoalbuminemia genera disminución de la presión osmótica y por lo tanto edema. Y hay mucho edema. El edema es es proporcional a la proteinuria. Peor proteinuria haya, el edema es importante. O sea, hay una anasarca, ¿no? Que es un edema generalizado. O sea, hay edema en los inferiores, puede haber ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, ¿no? Y ahora, ¿por qué había hiperlipidemia? Entonces, obviamente, en esas circunstancias, con baja proteína en sangre, el hígado comienza a producir proteínas, entonces el órgano productor de proteínas. Entonces, trata de producir la mayor cantidad de proteínas para que esta trate de compensar esa disminución de presión osmótica. Entonces, esas proteínas que produce, pueden producir lipoproteínas, que también expulsan la sangre. Por lo tanto, en ese objetivo de intentar compensar la presión osmótica, libera también mucha lipoproteína a la sangre. Por lo tanto, el paciente cursa con hiperlipidemia. ¿Ya? Bien. Y en esa circunstancia, ¿qué ocurre? En esa circunstancia se activa el sistema renina-angiotensina aldosterona, que genera, porque disminuye el filtrado glomerular, y habrá una retención de más de agua, de sal, y esto conlleva que empeore el edema. ¿Ok? Vamos a ver las principales enfermedades que desarrollan síndrome nefrótico, o por lo menos que inician como nefrótico. ¿Ya? A la cabeza que tenemos, cambios mínimos. La enfermedad por cambios mínimos, ¿en quiénes se presenta? Pacientes pediátricos. De 1 a 7 años, son pediátricos. ¿Ok? ¿Qué cursan con un síndrome nefrótico? Ya sé qué cosa es eso. Pero y cuando yo tengo un paciente, chicos, en el cual yo evalúo y tiene un síndrome nefrótico, tiene un síndrome nefrítico, inmediatamente lo que tengo que hacer es biopsiar esa riñón. ¿Ya? O sea, dentro del estudio de un paciente con síndrome nefrótico o nefrítico, lo primero que debo hacer, ¿no?, es biopsiar el riñón. Para buscar, pues, porque hemos dicho que si el paciente desarrolla estas patologías, mi primera posibilidad es que sea primaria o inmune. En este contexto requiere biopsia renal. ¿Qué cosa voy a encontrar en la biopsia por cambios mínimos? Nada. Es normal. O sea, cuando yo evalúo y veo los glomérulos, no tienen ningún hallazgo, ningún cambio, no tienen nada a la microscopía óptica. O sea, con un microscopio normal que tengo yo, en HE, no veo nada. Todo es normal. Si yo utilizara microscopía electrónica, ahí sí observaría problemas, ¿no? ¿Qué cosa ocurre? Miren, acá está el podocito, la célula epitelial. Estos pericelios, que son como las patitas, son las que se alteran, se borran. Y al momento de borrarse, se altera la membrana basal y comienza a filtrar las proteínas. ¿Ya? Entonces, ahí radica el problema. Cosas que, como les digo, no es observable la microscopía óptica. Lo importante de esta patología es que, miren, más del 90% se recupera completamente. Porque si tengo un paciente pediátrico con un síndrome nefrótico importante, hago una biopsia renal, no hay nada en la biopsia renal, inmediatamente yo, mi primera posibilidad es cambios mínimos. Empiezo con corticoterapias de altas dosis y el paciente rápidamente comenzará a recuperar su función renal. Entonces, en esas circunstancias, mi primera posibilidad es cambio mínimo, ¿no? Entonces, esa respuesta a la corticoterapia ayuda también a que el diagnóstico se corrobore como tal y finalmente a la recuperación de la función renal sin problemas. Otra patología que también puede generar nefrótico, el glomerulosclerosis focal segmental. Esta, a diferencia de la anterior, esta ya es una patología de adultos, ¿ok? Adultos jóvenes. Todo lo que es enfermedad autoinmune ya todos sabemos que generalmente ocurre en pacientes jóvenes, ¿no? O nosotros no vemos, ¿cómo se llama? Una enfermedad autoinmune que debute a los 80 años. Eso es rarísimo. La enfermedad autoinmune es un paciente joven, que tiene un sistema inmune alterado, activo, importantemente activo, ¿no? Entonces, la focal segmentaria, miren, tiene muchas causas, muchas causas, desde enfermedades infecciosas, como el VIH, neoplasias, pero también tiene causas primarias, que es lo que dijimos. Pero si tengo un paciente que está desarrollando una focal segmentaria, mi primera posibilidad es que sea primaria. Tengo que ir lo primero que debo plantear, que esté asociado a una enfermedad autoinmune solo y exclusivamente renal. Pero que nos quede claro que hay muchas patologías. ¿Cuál es el problema de diagnosticar una focal segmentaria? Que la mitad de ellos, el 50%, va a desarrollar enfermedad renal crónica terminal a los 10 años.
Por lo tanto, ya tengo que ir preparando a mi paciente para que pase el tiempo, ¿no? Quizás haga diálisis peritoneal, hemodiálisis, trasplante renal. Para eso es importante hacer un buen diagnóstico. Dijimos, este porcentaje aquí es un poquito mayor, ¿ya? Llega hasta el 50%. Los pacientes que tienen focal segmentaria, mi primera posibilidad es que sea primaria o inmune. Ahora, como les decía, no quita que si bien debute con un síndrome nefrótico, en el proceso de la enfermedad, en el desarrollo de la enfermedad, puede presentar signos como hematuria e hipertensión. ¿Y esos son característicos de qué? De síndrome nefrítico. Entonces, ven que no es absoluto ni exclusivo. En el transcurso de la enfermedad puede desarrollar adicionalmente hematuria y hipertensión, que son características de una enfermedad. ¿Ya? Responde mal a los corticoides, como decimos, del 50% desarrollará enfermedad renal crónica terminal y que requerirá hemodiálisis o trasplante. Miremos el glomérulo afectado. La pregunta es, ¿por qué se llama focal segmentaria? Ahora, cuando yo hago una biopsia renal, las biopsias renales, muchachos, se toman con una aguja, ¿no? Entonces yo tomo una aguja y de manera que la biopsia es un filamento así larguito. Esas biopsias, obviamente tienen una cantidad de glomérulos. Pongamos que en una biopsia yo evalúo unos 30 glomérulos, más o menos. Entonces, ¿qué cosa requiero yo para diagnosticar focal segmentaria? Que de esos glomérulos que son evaluables, solamente algunos estén comprometidos. Pónganse, de los 50 glomérulos hay 30 afectados. Eso no es su totalidad, son algunos, ¿no? Por lo menos la mitad. Okay. Eso es la primera forma de hacer diagnóstico de focal. Cuando yo hablo de focal es porque algunos se comprometen. No están todos comprometidos, solamente algunos. Focal. ¿Y por qué le digo segmentaria? Porque no está comprometido todo. O sea, de esos glomérulos que están afectados, cuando yo lo reviso a mayor aumento, no todo el glomérulo está afectado, no todo el glomérulo. Solamente una porción, un segmento de glomérulos. Entonces, ¿cómo hago diagnóstico de focal segmentaria? Tengo que evaluar los glomérulos y ver qué cantidad está comprometida. ¿Están todos o solamente una parte? Debería ser una parte. Y de estos glomérulos que están afectados, cuando lo reviso, solamente un segmento de todo el glomérulo está afectado. Y así diagnostico focal segmentaria. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijimos? Focal, porque solo algunos están comprometidos, y segmentaria porque una parte del glomérulo solamente está comprometido. ¿Cómo hago el diagnóstico? Entonces, primero, esto que hemos visto acá arriba, la segmentaria. Ya si quiero evaluarlo mayor aumento y ver esta zona, miren, entonces todo el glomérulo, ¿verdad? Yo veo todo el glomérulo y solamente esta zona de acá está afectada. Eso es segmentaria, ¿no? Solamente esta porción es segmentaria. Seguramente evaluando otros glomérulos veré que algunos están completamente sanos, sin problemas, ¿no? Y otros tendrán esa característica de afección. ¿Qué ocurre en esta zona segmentaria afectada? Uno, aparecen estos depósitos de masas hialinas, que son como unos globitos eosinofílicos. Aparecen unas masas hialinas, ¿ok? Y usualmente eso es lo más característico. Ahora, como me pasa el tiempo, esta zona de acá o esta región se comenzará a esclerosar, y conforme pase mucho tiempo más, como la mitad de los pacientes llegan a la insuficiencia renal crónica terminal, todo el glomérulo terminará esclerosándose y ahí ya pierde la función renal. ¿Ya? Entonces, para el diagnóstico de esta patología, tengo que evaluar todos los glomérulos y ver cuántos están afectados. Y de esos tantos que están afectados, tengo que evaluar que solamente un segmento está afectado. ¿A qué nos referimos con la afectación? Básicamente a la aparición de depósitos hialinos y esclerosis. Siguiente patología, glomerulonefritis membranosa. Esta también es de gente joven, 30, 50 años. Y aquí lo que tengo son depósitos, o la causa es depósitos de complejos inmunes a nivel o en la región subepitelial. Ahora nos acercamos más. Como dijimos, miren todas las causas que hay. ¿Qué cosa pienso en primer lugar? Idiopática o la inmunitaria en la mayor cantidad. ¿Qué tengo? Miremos acá la imagen. Aquí lo que tengo es depósitos de complejos inmunes a nivel subepitelial adyacente a la membrana basal. Acá está el epitelio, ¿verdad? Este es el epitelio del podocito. Ahí, debajo del epitelio, cercano a lo que es la membrana basal, aquí, ahí se depositarán complejos inmunes circulantes. ¿Ya? Por lo tanto, este depósito en esta región generará
inmunes, ¿cómo será el patrón? ¿Granular o lineal? Granular. Granular. Todo lo que es depósito de complejos inmunes, acá está la inmunofluorescencia, será granular. ¿Ya? Entonces, miren aquí, por favor. Acá está. Cuando yo observo mi glomérulo, es como que hubiera un refuerzo, ¿no? En cada uno de las luces vasculares que corresponden a las membranas basales. Hay un engrosamiento difuso de la membrana basal. Entonces, ¿cómo diagnostico yo esta membranosa? Porque hay engrosamiento de la membrana basal debido a ¿qué? A la acumulación de complejos inmunes en la región subepitelial que genera un engrosamiento de la membrana basal y que hace que la inmunofluorescencia tenga un patrón grande. ¿Cuál es el problema? Casi la mitad llegarán a enfermedad patológica terminal antes. Siguiente. Glomerulonefritis membrana proliferativa. O sea, ya el problema no solamente membranoso, sino también es a nivel de proliferación. Entonces, 1. Membrana basal glomerular y proliferativa. ¿Qué cosa prolifera? Las células que están localizadas en el mesange. Recuerden que dijimos que en el mesange habían células. Normalmente hay 1, 2. Ahora habrá un montón. Incremento de la celularidad a nivel del mesange. ¿Ya? Y miren, estos pacientes hacen un cuadro clínico combinado, nefrótico y nefrítico. O sea, también puede haber esa forma de presentación. ¿Ya? Hay 2 formas de membrana proliferativa, tipo 1 y tipo 2. La más frecuente es la tipo 1. ¿Ya? En el 80% de los casos. ¿Y aquí dónde está el problema? Aquí el problema radica también en la acumulación de complejos inmunes, pero ahora ¿a dónde? A nivel sub-1, subendotelial. Mira, acá está la célula endotelial, ¿no? Por debajo de la célula endotelial, ahí se comienzan a acumular los complejos inmunes. ¿Ya? La tipo 1 dijimos que es la más frecuente, esta de aquí. Y en esta tipo 1, ahí tiene la localización subendotelial. Como dijimos, si bien es una enfermedad autoinmunitaria en la mayoría de los casos, esta sí tiene una asociación importante e interesante con la infección por hepatitis B. Cuando lo que con hepatitis B, pueden haber un tipo de glomerulonefropatía en el tiempo de evolución. ¿Cómo diagnostico una hepatitis B crónica? ¿Cómo le diagnosticaba? A ver, pregunta, ¿dónde está? Yadiel, ¿cómo diagnosticó? ¿Hepatitis B crónica? ¿Ya Paul? Con un examen de PCR PCR, el antígeno del virus y también una elastografía. No. Shelley. ¿Cuál es Shelley? Cuando Piero. no su presencia. Piero. Dígame la superficie. ¿Después de cuánto tiempo? 6 meses. 6 meses. La presencia de un antígeno en superficie posterior a los 6 meses, con solo eso yo diagnostico hepatitis crónica. Ahora, además, si puede ser cirrosis y todo eso, ya lo sería como una biopsia y todo lo demás. Pero hepatitis crónica, solo tengo ese parámetro para diagnosticar. ¿Ya? Superficie más. Entonces, los pacientes que hacen hepatitis B crónica, en el desarrollo de su enfermedad, pueden tener formación de complejos inmunes, estos se depositan a nivel subepitelial y eso genera una glomerulonefritis membrana proliferativa en el desarrollo de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, también puede ocurrir. ¿Cuál es el problema aquí? Que la mitad también puede desarrollar enfermedad crónica terminal. Dígame, y si son complejos inmunes, ¿cómo será el patrón? ¿Granular o lineal? Granular. Granular, otra vez. Ya va a haber un patrón granular a la inmunofluorescencia. ¿Qué decíamos entonces? Se llama membrana proliferativa, ¿verdad? Entonces, esta acumulación subepitelial que yo observaba genera también que la microscopía otra vez tenga engrosamiento de la membrana basal. Miren, ahí está. ¿No? Como que lo hubiese reforzado, lo hubiese delineado con un plumón grueso. Tan engrosado se observa que le dan las características como rieles de tren, dice. ¿Ya? Pero dijimos que había proliferación también. ¿Qué cosa proliferaba? Las células del mesange. Miren este glomérulo, no tiene como demasiadas celulitas. Ese aumento de la celularidad es a expensas de las células mesangiales que han incrementado el número. ¿Ya? Incrementan el número de las células mesangiales, es el que mi glomérulo se hace hipercelular. ¿Ya? Entonces, tengo otra vez engrosamiento de la membrana basal, sí, pero ahora ya ese engrosamiento es a expensas de una acumulación de complejos inmunes subepiteliales, y además hay una proliferación. No, subepiteliales,
Endotelial. Endotelial. No, a ver, tenemos cuidado con esto, ¿ya? Endotelial. Subendoteliales. Y además, la proliferación o el aumento de las células mesangiales. Entonces, esas dos características son básicas para la diagnóstica. Listo. Pasamos a nefrítico. Entonces, como ya habíamos adelantado, el paciente con síndrome nefrítico, lo característico es eso: hematuria e hipertensión. ¿Ya? Después que hace hematuria y hipertensión de inicio, no piensen en esto, piensen en nefrítico. ¿Ya? Además de ello, usualmente cursan con edema, cursan con proteinuria, sí, pero es un edema que no es tan importante, es una proteinuria que no llega a cambio nefrótico. Y los pacientes con síndrome nefrítico usualmente tienen mayor compromiso renal. Estos pacientes tienen una importante azoemia, ¿no? Una elevación de urea y creatinina, tienen uremia, o sea, hacen manifestaciones químicas importantes producto de elevación de ambos, y cursan con oliguria. Y en cuanto a los cuadros clínicos característicos de desarrollo síndrome nefrítico, tienen a estas tres patologías y una más que nos faltó agregar acá, que es la enfermedad de Berger, ¿ya? O la enfermedad con IgA. Tenemos a la post-cetotóxica, la de semiluna, la lúpica y a la 4 que decíamos, la IgA. Entonces, ¿qué cosas tienen en común todas las glomerulonefritis que se desarrollan con síndrome nefrítico? Que tienen una proliferación de células en los glomérulos y hay infiltrado inflamatorio. Esto lo vamos a ver. Vamos a la primera, que es la glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿En quién pienso esto? En un paciente que tiene el antecedente de aproximadamente unas 4 semanas atrás de una infección de vías altas, o sea, una faringitis o una infección de piel, producto de una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, si yo tengo un antecedente de una infección de ese tipo, podría, en el rango de aproximadamente 4 semanas, desarrollar esa glomerulonefritis. ¿Y por qué 4 semanas? ¿Por qué no sería inmediato? Porque así te das, el cuerpo crea antígenos y anticuerpos. Anticuerpos para esta bacteria. Correcto, pero tengo que esperar que haya respuesta inmune, pues. Porque si fuese agudo, así inmediato, no habría, o sea, requiere un tiempo para desarrollar los anticuerpos, ¿no? Tengo una adaptativa. Entonces, ese antecedente es importante, ¿no? De hace 4 semanas aproximadamente. ¿Qué hace el paciente? Desarrolla un síndrome nefrítico. ¿Qué es nefrítico? Dijimos, hace hipertensión, hace hematuria, a veces puede haber malestar general, náuseas también, hace oliguria, que puede incluso llegar a anuria. Ahí yo sospecho muy nefrítico, ¿no? Y en esta patología con este antecedente. ¿Qué tengo entonces? Infección por beta hemolítico. Pues forman complejos inmunes, anticuerpos, los cuales se depositan. ¿Dónde se depositan? En el glomérulo. Ese depósito genera inflamación. Tanta inflamación genera que lesiona la barrera de filtración, por lo tanto hay proteinuria. Pero eso es una proteinuria importante, una proteinuria menor, por lo menos a 3.5. Hematuria, porque hay daño de destrucción. Disminuye el filtrado glomerular, que tengo oliguria, ¿no? Retención del sistema de alimentos, activación del sistema de alimentos de testosterona, retención de agua y sal, y por lo tanto edema e hipertensión arterial. Entonces, clásicamente el paciente con síndrome nefrítico, hipertensión, hematuria. Además, puede haber edemas y proteinuria, pero que no son tan importantes. Miremos este glomérulo, el glomérulo clásico de un paciente con una post-infecciosa, post-estreptotóxica, y miren, se ve mucha celularidad, ¿verdad? Pero ese aumento de celularidad es a expensas de un infiltrado inflamatorio. Hay polimorfos nucleares ahí, polimorfos nucleares y linfocitos. Entonces hay una gran infiltrado inflamatorio que dijimos que era característico, ¿no? Entonces, al HE, a la microscopía, voy a observar glomérulos en los cuales veo un infiltrado inflamatorio importante, ¿no? De polimorfos nucleares y también de linfocitos. Y como dijimos que el problema de esto era la formación de complejos inmunes, ¿cómo será qué patrón tendrá la inmunofluorescencia? Patrón granular. ¿Ya? Patrón granular. ¿Qué más? Patrón granular. ¿Cómo que se dice? Patrón granular. ¿Ya? Pero ahora, estos depósitos granulares, ¿dónde se localizan?
Subendotelial. Endotelial. En la membrana basal glomerular. ¿Ya? En la membrana basal glomerular. En la membrana basal glomerular. Pero la cosa es que sean depósitos de complejos inmunes. ¿Ya? No tengo una imagen de eso. Pero ¿dónde se está localizando? En la membrana basal glomerular. Ahí se van a depositar los complejos inmunes. Entonces miren bien, algunos se localizan subepitelial, otros son subendotelial, otros son en la membrana basal glomerular. Va cambiando la disposición según la causa o etiología. Otra vez vemos miren el glomérulo y ahí se ve el infiltrado inflamatorio. Estos son los polimorfos nucleares medidos. ¿Ok? Esa es la principal característica, ese infiltrado inflamatorio es muy característico. Yo tengo un paciente con antecedente de infección respiratoria o de piel, que a las semanas hace un nefrítico y cuya biopsia me revela infiltrado inflamatorio en el glomérulo, pienso con estreptococcus. Luego tenemos la nefropatía con IgA, también denominada enfermedad de Berger, que también es patología de niños y adultos jóvenes. Y esta se caracteriza porque no tiene si bien puede desarrollar un síndrome nefrítico en el transcurso de, ¿no? Pero su clínica es muy atenuada. El paciente hace una hematuria, pero intermitente. Por ejemplo, hace hematuria una semana y la enfermedad se autolimita solita y después de 3-4 meses, otra vez hematuria. Es como que no es nada importante, se olvida del caso. Esa presentación de hematuria intermitente que remite espontáneamente y luego aparece, muy característica de la enfermedad de Berger. ¿Ok? El problema es que también la mitad puede progresar en la enfermedad crónica terminal en 20 años, entonces obviamente es importante hacer el diagnóstico. ¿Y qué tengo aquí? Acá tengo yo también un depósito de complejos inmunes, pero ahora ¿dónde están localizados? En el mesanquio. ¿Ok? Ahora los complejos inmunes se localizan en el mesanquio, muchachos, ¿ya? En el mesanquio. Y ¿qué cosa observará el HE? Por lo tanto, que el mesanquio está ensanchado. Por lógica encontraré eso al HE, cosa que es difícil de evaluar, ¿ya? Pero yo tengo la idea por lo menos que es el problema mesangial. Si en la inmunofluorescencia encontraré depósitos, o será positivo los depósitos de complejos inmunes a nivel mesangial. Ahora, otra cosa es que solo cuando ustedes lean, esto van ustedes a explorar también su libro, ¿verdad? Para mejorar la información que les estamos dando. Siempre que se deposita algo, ya sea en la subendotelial, subepitelial, en la basal, o sea en el mesanquio, puede ser depósito de muchas cosas. Puede ser inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, puede ser inmunoglobulina A, como en este caso, puede ser complemento. Hay muchas cosas que se pueden depositar. En general no va a ser relevante ello, o sea, no hay que necesariamente especificar qué inmunoglobulina es lo que deposita. Lo que yo quiero que ustedes sepan por lo menos dónde está el depósito y a qué patología se asocia. ¿Ya? No se preocupen, no se mareen si es IgG, si es IgM, la cosa es que se deposite y dónde. ¿Ok? Y luego tenemos la rápidamente progresiva, que como su nombre lo dice, progresa rápidamente, en donde que el paciente empieza la enfermedad y en 1 o 2 semanas o hasta un mes esa riñón está completamente destruida. ¿Okay? Y miren, también tenemos muchas causas, pero a la cabeza viene la idiopática, ¿no? La idiopática, la neumológica, la neumológica, no sé cuál es el problema. El paciente desarrolla de forma rápida y progresiva una oliguria importante y insuficiencia renal en semanas nada más de iniciar la patología. Su nombre lo dice, semiluna. ¿Dónde están las semilunas? En el glomérulo. ¿Qué cosa encuentro en mi glomérulo? Con una afección en forma de semiluna. ¿Qué cosa pasa con esa área o esa zona? Las células se mueven, se necrosan. Entonces tengo muerte celular en forma de semilunas. De manera que cuando yo hago la biopsia voy a encontrar esa característica, ¿no? Y va a haber también infiltrado inflamatorio, linfocitos, células plasmáticas, pero eso es lo más característico. Entonces, ¿qué tengo? Una necrosis glomerular de forma segmentaria, en forma de semiluna. Eso es lo que yo tengo que observar. Y un paciente que desarrolla un síndrome nefrítico rápidamente. En el transcurso de 1 o 2 semanas, el paciente está muy mal, grave. ¿Ya? Listo. Entonces, bueno, claro que dijimos algunas diferencias. Por favor, tengan eso claro. ¿En quién predomina el edema? ¿En quién predomina la proteinuria? ¿Ya? Eso es importante para poder descubrir los cuadros. Ahora, como les digo, no quita que un paciente en el desarrollo de un nefrótico pueda hacer un nefrítico, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? Entonces, miren, acá hay mucha información.
diversas cosas. Y es que retornamos a ver. Puede generar desde cambios mínimos. Ahí está. Acá estamos en esto. Acá mismo. Una focal secundaria. Ahí está el VIH, ¿no? Pero en general, si yo regreso este cuadrito de aquí, cuando hablo de manifestaciones sistémicas que generan síndrome nefrótico, tengo el VIH. Si tengo síndrome nefrótico, puede ser un cambio mínimo, una focal segmentaria, una membranosa, cualquiera. ¿Ya? Pero obviamente no es lo primero que yo pienso. Siempre tengo que pensar primero en las causas autoinmunitarias, primarias, las cuales no se asocia ninguna enfermedad. Ahora, si no es de fondo un paciente con VIH, obviamente podría asociar la causa, ¿no? Si fuese el caso específico de un paciente con VIH. Ok, vamos a la última parte, que son enfermedades pluritransmisiales, y acá hablamos de procesos infecciosos y luego de los problemas tubulares isquémicos y tóxicos que vamos a ver mejor en seminario, ¿no? Entonces, cuando hablamos de problemas inflamatorios e infecciosos en el intersticio y en el túbulo, estamos hablando de las infecciones urinarias, básicamente son bacterianas y que inician, ¿dónde? En vías urinarias bajas. O sea, una cistitis, una prostatitis, una uretritis que no es tratada a tiempo o mal tratada, cuya infección va a ascender finalmente, ¿no? Ahí está. La principal vía mediante la cual llegan las bacterias al riñón es por vía ascendente, a partir de una infección de vías urinarias bajas. También hay otra vía, la vía hematógena. Al nivel de la sangre, puede llegar también por esta vía. Y esto obviamente estaría asociado a un agente biológico que se disemina por vía hematógena, ¿no? ¿Qué agente biológico se disemina por vía hematógena y que puede causar por eso bronconeumonía, lo dijimos? ¿La causa de qué infección? Auris, Staphylococcus auris. Entonces, mira, Staphylococcus auris puede generar una ITU complicada, o sea, una ITU, una infección urinaria alta, una pielonefritis. ¿Debido a qué? Debido a esa vía hematógena. ¿Ya? Agentes biológicos, acá hay más, obviamente Escherichia coli a la cabeza. Factores de riesgo, obstrucción urinaria. Ejemplo de obstrucción urinaria, ¿qué paciente sería susceptible a ¿qué? Hiperplasia de mina de próstata. Un adenoma de próstata, correcto. Una causa. Otra. Y cálculos renales. Claro, exacto, cálculos renales. O sea, cualquier circunstancia en la cual haya estasia de la orina, o sea, que la orina no pueda transitar habitualmente, se quede ahí en estasia, va a ser desencadenante factor de riesgo para ello. ¿Qué instrumentación urinaria podemos hacer? Una sonda, de hecho, con una sonda válida es instrumentación y eso puede ayudar a que el paciente sea más susceptible de infección. Reflujo vesiculoteral, el embarazo también, miren el embarazo. Pues que la paciente en general distante tiene mucha estasia, por eso igualmente es estreñida. Recuerden que dijimos que también hacía cálculos renales, porque hacía cálculos en vesícula, porque hay mucha estasia, no se contrae bien la vesícula. Lo mismo ocurre en vías urinarias, hace estasia, la orina se embosa y más rico que hay infecciones urinarias, ¿no? Simplemente, sexo femenino mucho más frecuente. ¿Por qué las mujeres son más propensas? Exacto, por anatomía, ¿no? La uretra es más cercana al ano que la del varón. Bien. Lesiones prerenales existentes, alguna cicatrización, paciente con diabetes mellitus de lejos es mucho más susceptible. Y todo estado de inmunodepresión e inmunodeficiencia. Muy bien, un paciente con infección urinaria, en este caso hablamos de una infección urinaria complicada, alta, arriba, ¿no? Ya además de los síntomas bajos, ¿qué cosa es disuria? Dolor. A ver, Mariciel, ¿qué es disuria? Dolor, o hay algo específico en ese dolor. A ver, Claudia. No. Daniel. Ardor. Más que dolor, es ardor. Ardor. Quema, porque orina quema. ¿Qué cosa es polaquiuria? Yago. ¿Qué es polaquiuria? Orinar muchas veces. Ir al baño, claro, aumento de la frecuencia urinaria, usualmente es en poquitos volúmenes, ¿no? Vas al baño en una hora, vas 4 veces, como es normal, ¿no? Y también hay tenesmo. ¿Qué es tenesmo? Maripé. ¿Dónde está Maripé? ¿No ha venido? Yo. ¿Quién ha
síntomas bajos, tiene poliuria, disuria, tenemos vertical, y además síntomas altos, que son la fiebre, dolor, ¿no? Costo vertebral, dolor lumbar, ¿ya? Y obviamente entonces trata de primero una sepsis y eso se remoja. Después es tubular aguda. Entonces cuando hablamos de insuficiencia renal aguda, cosa que vamos a conversar en el seminario, de todo lo que se habla, yo siempre estudio la necesidad tubular aguda. ¿Por qué? A ver, Antonella, ¿por qué de todo lo que es insuficiencia renal aguda, yo les recalco mucho la necesidad tubular aguda? Claro, porque esa es la principal causa. Cuando un paciente con insuficiencia renal aguda, lo primero que yo debo pensar es que está haciendo la necrosis tubular aguda, porque es la causa más frecuente. Y ya pues, sabemos que la necrosis tubular aguda, el problema es necrosis, cosa que no deberíamos utilizar, ¿no? El término necrosis no se debería utilizar, ¿ya? Lesión, ¿ya? ¿Por qué? Porque el problema está en las células epiteliales de los túbulos, justamente. ¿Ok? ¿Y cuál es la evolución? ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes? ¿Cómo les va? Margarita Chávez, ¿dónde está Margarita? ¿Cuál es el pronóstico? Ricardo, ¿no ha venido? Ricardo, ¿cuál es el pronóstico? Ya, condenado, tiene una renal crónica también. Voy buscando un trasplante renal. ¿No? ¿Sí? Ariana. Es reversible, por lo tanto, sería amplia. Sí, es muy buen pronóstico. Por ejemplo, con necrosis tubular aguda, yo diagnostico ello, la recuperación es altamente frecuente, porque si los epiteliales tubulares se regeneran. Como se va a generar, pronóstico es muy bueno. ¿Ya? Y hay dos tipos, isquémica y nefrológica, cosa que vamos a hablar mejor ahora en isquemia. Bueno, supone que ustedes van a explicar este cuadrito, ¿no? En el seminario. ¿Ya? Ok. Solamente para concluir, aquí los hallazgos microscópicos. ¿Ya? Hallazgos microscópicos. Ahora, chicos, yo tengo un paciente con insuficiencia renal aguda, ya sea isquémica o sea tóxica, causa que vamos a ver ya en el seminario. En este caso, la microscopía yo no puedo diferenciar una de la otra. La microscopía es exactamente igual para ambas, ¿verdad? ¿Qué cosa observo? Características microscópicas. A ver, vamos a preguntar. Brian, ¿alguno de los Brian ha venido? Ninguno de los Brian ha venido. Acá está. ¿Sí? ¿Dónde está? Uno de los. Ya, Brian, ayuda. Una característica microscópica. Pérdida del borde encendido. Ya, pérdida del borde encendido. Cosa que es difícil de ver, pero se dice escribir. Correcto. ¿Qué más? A ver, Raquel. Me parece que también hay infiltrado inflamatorio, pero Ya, muy escaso. Muy escaso, Pero sí. puede haber infiltrado inflamatorio. Incluso es de linfocitos, ¿ya? Pero es muy poquito, ya. También puede haber. Celeste. La paciente me da información de vesículas. ¿Dónde? De algunas partes. La luminal, en la parte luminal. ¿Así? Sí, yo había visto. No, vacuolas, perdón. Vacuolas, intracitoplasmáticas. Se forman vacuolas intracitoplasmáticas. Ya, ok. Juan José no ha venido. ¿Está fuera? Pero ni siquiera quería entrar, pero bueno. Adriano. ¿Qué más, Adriano? Cilindros proteínáceos. Cilindros proteínáceos. Ya, ok. Se pueden formar cilindros, pero no se ve mucho en la biopsia. Pero sí se puede ver. Carlos. Edema intersticial. ¿Están tomando nota? No, porque lo vamos a ver otra vez en seminario. Romy, ¿qué más? ¿Le dijeron todo? No. Jocelyn. Desprendimiento, exacto, ¿no? Se desprenden las células hacia la luz, correcto. Faltan un par más, creo. ¿Quién más? Camila Reyes. Camila. Solamente me acordaba de lo que dice justamente el desprendimiento formar lo que era el cilindro. Ya. Entonces, ¿qué nos falta agregar? Le agregamos pérdida de núcleos. Las células están necróticas, pierden su núcleo. Necrosis Los plasmas están